La base fundamental del neoliberalismo está, y la modernidad que ellos hablaban es atacar al mundo del trabajo, suspendiendo la legislación laboral, atacando la previsión para que una parte de los sueldos y salarios de los trabajadores fuera un fondo de inversión de las grandes empresas. Y la otra es desnacionalizar el cobre. O sea, son tres elementos que están centrales. O sea, todos los que se opongan a la nacionalización quiere decir que en parte están favoreciendo el desarrollo del neoliberalismo. Y las ganancias de las grandes mineras son de 35.000 millones de dólares en el 2021. O sea, con eso se podría aumentar al doble el presupuesto de salud, vivienda y educación. 580.000 departamentos, equivale también a 140 hospitales. Entonces, el robo a Chile es una cosa inmensa. Si no se tiene claro esa situación, quiere decir de que hay poderes extraños que están influyendo en la decisión de algunos convencionales. Muy buenas noches a todos y a todas. 51 años, un número que queda fijo en la memoria a propósito de la fecha que hoy día estamos conmemorando. Hace 51 años, un 11 de julio, el compañero presidente Salvador Allende nacionalizó el cobre. Hizo del cobre el sueldo para Chile. Fue capaz de recoger la dignidad, la importancia fundamental que significaba que el cobre fuera para los y las chilenas. Hoy día queremos conmemorar aquí en la Confederación de Trabajadores del Cobre los trabajadores subcontratados, los más precarizados, los que han tomado como una bandera de lucha, como una bandera de trabajo, precisamente la nacionalización del cobre como un eje central de sus demandas. Y queremos conmemorarlo porque nos parece que es relevante en este proceso histórico que hoy día estamos viviendo a puertas del plebiscito de salida, que creemos que va a hacer aprobar la nueva Constitución. Estamos también conmemorando otro momento histórico fundamental de la historia de Chile, como fue precisamente el cobre para los chilenos y las chilenas. Fue una gesta heroica, fue una gesta que iluminó momentos muy importantes de ese periodo de los 1000 días de la Unidad Popular, pero que ha significado para nuestro país la posibilidad de sostenerse económicamente a pesar del proceso de desnacionalización que se viene desarrollando hace ya varias décadas. Pues, hoy día vamos a tener a Ana Lamas, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre, quien está con nosotros, a quien le damos una bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Hola, saludarlos a todos. Bueno, en este día tan importante para poder conversar con nuestro invitado Orlando Caputo y poder reflexionar y entender la importancia que significó este día y que significa el Día de la Dignidad Nacional. Así que saludarlos a todos y a todos los que están viendo este programa. Bueno, Ana Lamas ya presentó a nuestro invitado. La verdad es que él siempre dice que no lo presentemos como un invitado porque él es parte de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Cobre, por supuesto, pero Orlando Caputo fue el gerente general de Codelco, precisamente en el periodo en que el compañero presidente Salvador Allende le encomendó esta tarea histórica y trascendental. Es un destacado economista a nivel internacional, es actualmente además coordinador de Relaciones Económicas Internacionales del posgrado de la UNAM, y es un tremendo compañero en estas batallas que da la Confederación de Trabajadores del Cobre. Bienvenido, Orlando Caputo. Sí, buenas noches, muy bien, estoy muy contento de participar con ustedes en este día que es muy importante de la historia social, política y económica de Chile, ¿no? Exacto. Vamos a partir entonces con una pregunta para nuestros dos invitados y que tiene que ver con las emociones. Lo decía yo al principio, hoy día estamos viviendo un momento histórico muy relevante en el cual creemos que vamos a poder avanzar con transformaciones profundas para nuestra sociedad. Pero hace 51 años, Orlando Caputo, tú fuiste parte de ese momento histórico y te tocó una responsabilidad enorme. Ha pasado tanto tiempo y sin embargo me imagino que esas emociones te han generado, hoy día te generan, como durante mucho tiempo, por supuesto, porque es parte de tu vida, te generan emociones, recuerdos, reflexiones. Vámonos atrás, 51 años.
¿Qué estaba haciendo Orlando Caputo en ese contexto de nacionalización del cobre? Bueno, en esa situación yo era bastante joven, ¿sí? Bastante joven, y me tocó en la década del 50 ya participar eh, de la elaboración de algunos documentos. No los hice personalmente, pero tuve conocimiento de que la nacionalización del cobre fue presentada a inicios de los 50 por el senador Salvador Ocampo y Elías Laferte. Y en los 50 eso no tuvo alguna trascendencia, pero no tan significativa, ¿sí? Pero en los 60, en la década del 60, ya fue un entusiasmo creciente que como una caída de nieve, ¿sí? Empieza a tomar fuerza, ¿sí? Y sencillamente toda la economía chilena y todos los trabajadores y la sociedad estaba analizando lo de la nacionalización del cobre. Y de hecho fue muy importante porque en las elecciones del 70, dos candidatos llevaron la nacionalización del cobre como parte fundamental de su programa. Es las emociones, porque están vinculadas también al mismo tiempo a un éxito muy grande, ¿sí? Del pueblo y de la sociedad chilena, pero también que hubieron varios sacrificios posteriores de compañeros que por haber participado en la nacionalización activamente fueron, bueno, secuestrados, ¿sí? Y algunos desaparecidos en las principales minas nacionalizadas. Yo tuve también así, una emoción muy grande en ese momento, porque Allende me nombró como su representante. Tenía un solo representante en el comité ejecutivo de Codelco, en forma directa. Estaba un ministro también, en fin. Pero ese representante me eligió a mí sobre la base también de ciertas propuestas políticas que hubieron. Y en ese momento yo, no sé, me era difícil, ¿sí? Por mi forma de ser, aceptar una tan tremenda responsabilidad, porque había trabajado algo sobre el cobre, sí, había publicado algunas cosas, incluso con el compañero Berger, que después él estuvo trabajando en Chucky. Bueno, publicamos algunas cosas sobre el cobre, criticando la política de Frey. Y bueno, asumí, digamos, esa responsabilidad. Y desde el primer momento, incluso desde antes de la nacionalización probablemente tal, el primer mes del gobierno de Allende, o sea, en noviembre del 70, ¿sí? Él nombró a varios, a mí en la Corporación del Cobre, con la tarea de ya asumir la administración de las empresas, ¿sí? Porque el momento también era muy complicado, ¿sí? Había una presión muy grande del imperialismo norteamericano, porque Estados Unidos, las empresas norteamericanas eran las dueñas de las principales empresas que estaban por ser nacionalizadas. Y Allende planteó desde inmediato, sobre la base de ciertas disposiciones legales que permitían, digamos, tener una presencia activa en las empresas, sí, empezar nosotros a administrar las grandes empresas, Chucky, El Teniente, El Salvador y La Andina, ¿no? Esa es, desde el punto de vista más global, o sea, la verdad es que la nacionalización del cobre fue una de las tres medidas fundamentales: reforma agraria, ¿sí? Creación del área de propiedad social y la nacionalización del cobre, ¿sí? Y la nacionalización del cobre, si bien las otras fueron, digamos, muy importantes, ha sido reconocida como la
principal, ¿sí?, transformación económica, social y política en el siglo pasado, ¿sí? Y fue muy significativo, o sea, el hecho de que Allende lo nombrara el sueldo de Chile está relacionado directamente, ¿sí?, porque esta gran reserva nacional de Chile permite, por ejemplo, en las condiciones de esa época y ahora, una gran presencia en las exportaciones chilenas y en el presupuesto del Estado. Ahora mismo, o sea, el sueldo de Chile está muy relacionado porque con esos recursos, si fueran ahora todos chilenos, ¿sí?, porque gran parte se ha desnacionalizado, permitiría financiar, ¿sí?, o equivale a todo el presupuesto del Estado chileno, ¿sí? En las exportaciones globales en el 2021, que son aproximadamente 60.000 millones de dólares, financian, equivale al presupuesto de la nación. Incluso los cálculos nuestros que hemos hecho con Graciela el año pasado o algunos meses, ¿sí?, hacíamos con el tipo de cambio a 800 pesos, ¿sí? Y ahora, o sea, las exportaciones, como son en dólares, si las transformamos en pesos nacionales para comparar con el presupuesto nacional en pesos, o sea, la importancia es aún creciente, ¿sí?, desde ese punto de vista. Bueno, desde otro punto de vista beneficia mucho a las empresas extranjeras, ¿sí? Pero temas que podemos ver más adelante. Exacto, vamos a entrar en los números, vamos a entrar en dimensionar el tremendo aporte que representa para nuestro país la nacionalización del cobre. Ana, ustedes como confederación han estado trabajando desde prácticamente el nacimiento para renacionalizar el cobre. Es un eje fundante de la organización y han tomado como una preciada herencia, digamos, el seguir sosteniendo la defensa del cobre. Por eso este vínculo tan fuerte que tienen con Orlando Caputo, con Graciela Galarce, que han llevado, digamos, la defensa del cobre durante toda una vida. ¿Cuál es la relación de la Confederación de Trabajadores del Cobre y qué sienten ustedes hoy día cuando se están cumpliendo 51 años de ese proceso tan importante para la historia de nuestro país? Bueno, primero quiero saludar nuevamente a nuestro compañero de la Confederación, porque él es de la Confederación, él nació con nosotros, él ha estado toda su vida en el tema del cobre y fue parte también del gobierno popular. Así que para nosotros es un orgullo estar nuevamente con él. Trabajamos permanentemente con temas de cifras, donde él también nos está ayudando y aportando, porque bueno, siempre yo digo que nosotros somos los trabajadores, los que estamos ahí en la faena, los que vivimos las desigualdades, las precariedades, en eso hemos estado y con este vínculo que tenemos tan importante para nosotros como confederación, vamos aprendiendo mucho de estas tremendas clases que nos da nuestro compañero Caputo. Así es que en eso saludarlo y agradecer siempre porque como él también lo dice, nosotros también lo sentimos parte de esto y es una parte muy importante. ¿Cómo no sentir emociones cuando él relata el proceso, ¿cierto?, de hace 51 años, donde nosotros sentimos esa emoción, esa alegría que tenía este día tan importante y que se llama el Día de la Dignidad Nacional, una cosa que necesitamos recuperar como pueblo para poder avanzar en las grandes transformaciones que necesitamos. Así es que se transmite esa emoción, la alegría, el compromiso, también la responsabilidad, y asimismo nosotros como confederación tomamos este legado, como bien lo decías tú, Gloria, y esta tremenda responsabilidad, que es uno de los ejes fundacionales de la Confederación de Trabajadores del Cobre, de la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos, porque ya en nuestra fundación teníamos la conciencia de la importancia que tiene que el Estado tenga en manos los recursos naturales y en este caso el cobre, el litio. En eso, bueno, como confederación hemos estado en varias instancias y en varios escenarios que no son fáciles ni simples para la organización, pero que hemos asumido con gran responsabilidad.
sabemos también, y con respecto al tema de los datos, cuánto y cuál es la importancia. Chile es uno de los principales productores de exportadores de cobre en Chile, o sea, y en el mundo, y sabemos que cómo hoy día y desde que se nacionaliza el cobre, después empieza un proceso de desnacionalización, y en realidad cuando llegamos a puertas de lo que hoy día estamos, también uno siente ciertas cosas, ciertos sentimientos encontrados, porque es difícil poder avanzar, más cuando asumimos esta tremenda responsabilidad que fue, como decías tú bien, Gloria, esto heroico que se hizo de poder recuperar los recursos para nuestro país y cómo efectivamente después, y por eso digo del tema de la desnacionalización que se va concretando, ¿cierto? Después a través de los gobiernos de Elwin, Frey, Lagos, entre los años 1990, 2005, y en ese periodo cuando se realiza el 90% de las inversiones extranjeras de cobre. Entonces eso también produce, obviamente, con todo lo que hemos vivido, nosotros como trabajadores también la misma va de la mano con el tema de ir externalizando ciertos servicios que somos nosotros los trabajadores subcontratados de la minería, los más precarizados del sector, donde sin condiciones, sin beneficios sociales, que nosotros efectivamente decimos que producto de lo mismo es el tema del trabajo precario, sin tener, o sea, con discriminación, con abuso, todo lo que nosotros vivimos efectivamente en el tema de la faena. Es importantísimo, y por eso que también hoy día en este proceso, como bien lo señalan ustedes, como lo señalas tú, Gloria, donde el pueblo se levanta, toma conciencia de lo que ya estamos viviendo por tanto tiempo, y que obviamente los jóvenes nos dan este despertar, ¿cierto? Y hoy día esta posibilidad también, una tremenda posibilidad histórica para nuestro país, de efectivamente poder abrir, ¿cierto? Como decía nuestro compañero Allende, las grandes alamedas, eh, en este proceso que también ha sido complejo. Como confederación hemos dado esta batalla también a través de el proceso constituyente que estamos hoy día viviendo como pueblo, y decidimos, porque es nuestra responsabilidad también, y en eso la conciencia que tenemos como organización de hacer una iniciativa popular de norma, y que ahí también con la ayuda de estos dos compañeros, grandes compañeros, Orlando Caputo y Graciela Galarce, también con apoyos de Senda a través de nuestro compañero Manuel Riesco, también un abogado también que nos pudo ayudar, porque nosotros como trabajadores no teníamos que hacer un articulado, ¿verdad?, para efectivamente ir y hacer esta iniciativa popular, que tampoco fue un proceso duro. Estuvimos permanentemente y constantemente en el tema de la convención. Nosotros también hemos dicho en varios programas que este espacio y en este escenario en que estamos como pueblo fue gracias también a la lucha del pueblo, como lo ha sido históricamente, como lo fue y como lo señala también nuestro compañero Orlando Caputo hace 51 años, y después todo lo que vivimos, ¿cierto?, en el tema de la dictadura, compañeros que fueron torturados, asesinados, hechos desaparecer, secuestrados también por el Estado, cosa que hoy día también tenemos compañeros también que están secuestrados por el Estado, compañeros que quedaron sin vista, y eso es un alto costo que paga el pueblo para que efectivamente podamos avanzar en beneficio y en derecho, poder lograr esta tanta ansiada dignidad que tenemos. Y en eso hemos tenido también este desafío que podemos también, para no alargarme tanto, seguir conversando de lo que hoy día también estamos como pueblo. Muchas gracias, Ana. Son varios los temas que queremos abordar porque en una fecha tan importante de conmemoración nos interesa poder hacer claridad respecto de algunos temas. Y uno de los temas que es clave, Orlando, porque no todo el mundo entiende en sencillo los números, las dimensiones económicas, los volúmenes de recursos que están involucrados en el cobre. Se habla del sueldo de Chile. Para que la gente lo pueda dimensionar,
¿cuál es el rol que tú le asignas como economista, como un hombre profundamente estudioso precisamente del cobre? ¿Cuál es el rol que le asignas al cobre en la economía chilena? Sí. Mira, primero, Gloria, bueno, he señalado que estoy muy contento de participar y sí. La primera pregunta, así me, me pilló de sorpresa para poder expresar emociones. Y en ese sentido, o sea, recojo lo de Ana, ¿no? O sea, realmente hay sentimientos encontrados, ¿no? Porque han pasado, bueno, la nacionalización del cobre, que fue algo muy glorioso para Chile, para su pueblo, con muchos sacrificios. Después viene la desnacionalización del cobre, la incomprensión también, el predominio del neoliberalismo y el individualismo, ¿sí? Y el ataque que se ha dado, digamos, al movimiento obrero en general y en particular a la sociedad chilena. Y después con la participación con la Confederación y con Ana en la convención. O sea, fue un verdadero proceso de sufrimiento, porque pensábamos que era como obvio, ¿sí? Que se incorporara la nacionalización del cobre, y eso no fue así. Hay muchas razones que lo explican, ¿sí? Que lo podrían explicar, pero, pero es increíble, o sea, es un proceso que creo que en la situación actual es una reversión casi general, pero que tenemos que hacer los esfuerzos para cambiar eso, ¿sí? Y en función de trabajar, ¿sí? Por el apruebo, ¿sí? Al mismo tiempo hacer claridad acerca del significado, ¿sí? Del cobre para Chile y de por qué es importante, porque al parecer nada se podrá cumplir de los acuerdos de la Convención si Chile no controla los recursos naturales. Entonces, en ese sentido es, es sentimiento encontrado, como muy bien lo expresaba Ana, ¿sí? Que además, o sea, hemos hecho todo este proceso eh, con ella y con otros dirigentes de la Confederación desde su inicio, y ha sido muy duro, ¿sí? Porque también, o sea, en el propio movimiento obrero y sindical chileno hay mucha incomprensión, ¿sí? De esta situación. Eh, y me olvidaba un poco de la pregunta misma, que son los antecedentes económicos, ¿sí? Es que es muy importante lo que señala Orlando, porque nosotros no conmemoramos pensando solo en una fecha, en algo que ya ocurrió, porque aquí esto es una concatenación que va avanzando y que Mm. finalmente este proceso de triunfos, de logros, de derrotas, de batallas que se ganan, de batallas que se pierden, es permanente. Entonces, lo que yo planteaba en la pregunta en lo específico es cómo dimensionamos el valor. Tú recién lo señalabas, que es muy fuerte la frase, es decir, nada de lo que está puesto en la nueva constitución será posible si es que no tenemos el control de las riquezas de nuestro país y especialmente el cobre. En términos numéricos, si el cobre fuera efectivamente chileno, ¿qué significaría? ¿Cuál es el peso que tendría en la economía, entendiendo que tiene un peso importante todavía, digamos, a pesar del proceso de desnacionalización? Entonces quisiera que pudiéramos compartir con quienes están viendo nuestro programa de hoy las cifras, las dimensiones, ejemplos que Sí, pueden dimensionar. sí, hay que hablar en general de los antecedentes y las categorías económicas, ¿sí? Que están generando, digamos, la información estadística en general y las cifras, digamos, pero porque es un marco global, no hay que olvidar eso. Mira, o sea, las exportaciones chilenas, ya lo señalaba, en estos momentos son, en estos años, 2021, 2022, van a ser sobre 60.000 millones de dólares, ¿sí? Y eso ya nosotros decimos que el cálculo era equivalente al presupuesto total del Estado, de todos los ministerios, o sea, de todos los ministerios.
¿sí? Ahora, eso era calculado a 80 dólares, ¿sí? El dólar a 800 pesos. Ahora está en 900. Y por lo tanto, la relación incluso es que el peso de las exportaciones de cobre quizás hasta sea mayor, ¿sí?, que el presupuesto global de la nación. Eso. Ahora, desde otro punto de vista, ¿sí?, Chile tiene el 28% de las exportaciones mundiales de cobre, ¿sí?, y la OPEP, que son más de 11 países, ¿sí?, tienen una cifra más o menos similar, ¿sí? Y Arabia Saudita, ¿sí?, que es el principal exportador de petróleo, participa en el mercado mundial del petróleo con el 10%. ¿Sí? Chile, como exportador, participa en las exportaciones mundiales como en un 33%. O sea, son varias veces más. Y todos sabemos cómo han sido las grandes inversiones en los países árabes y las grandes reservas internacionales que ellos tienen y las transformaciones de sus propias ciudades, en fin. Bueno, Chile tiene como 3 veces o un poco más lo que tiene Arabia Saudita, ¿sí? Y equivale a más de 11 países. Entonces la importancia del cobre es tremenda. Además tiene las reservas más grandes del mundo. O sea, tiene el 30% de las reservas. Estados Unidos tendrá menos de 5, 6, 7% de las reservas. Sí, muchas de las reservas están en esta zona del mundo, ¿sí? Perú, Chile, algo en Argentina. Entonces es inmenso y además es tan importante, porque ahora se habla de la nueva era del cobre, ¿sí?, en que el cobre, ¿sí?, va a ser la base fundamental junto al litio del uso de la energía eléctrica, ¿sí?, generada en base a estos metales y transmitida a través de estos metales, a través de las nuevas fuentes renovables, ¿no?, como son la energía solar y otras energías, ¿no? Entonces, es claro que se habla de que hay un cambio, y eso yo lo podemos decir, digamos, porque con Graciela trabajamos en la Red de Economía Mundial, y un trabajo reciente publicado con cierta difusión a nivel de América Latina, señalamos que la economía mundial, ¿sí?, inicia una nueva fase, ¿sí?, hacia una nueva economía mundial, diferente a la economía que estuvo en los últimos 30 años o 40, e incluso más desde el punto de vista de la base energética. O sea, el cobre es, pero muy importante en el mundo y para Chile, ¿sí? Hay algunas cifras que incluso se han publicado en la misma confederación, porque uno son las exportaciones mundiales, ¿sí? Y a propósito de las exportaciones mundiales, ¿sí?, hay un trabajo reciente, o que recientemente hemos conocido, de un químico, Juan Camus, de la Universidad de Valparaíso. Y como químico, él hace una crítica al análisis de los economistas, incluyendo a nosotros, ¿sí?, porque dice que hemos tomado el concentrado de cobre, ¿sí?, como que contiene oro, plata y cobre, oro, plata y molibdeno. Y decíamos, bueno, el resto es como material tierra o algo que no. Él dice que no, el 100% del concentrado de cobre, ¿sí?, que es todo un proceso químico, lo que hace es concentrar y sacar todos los metales, ¿sí?, y por lo menos habla de 14 metales adicionales, ¿sí?, o que incluyen, digamos, el oro, la plata y el molibdeno, y, ¿sí?, pero en general son 14 o 15 o más, incluso tierras raras, ¿sí?, y nombra una cantidad de elementos, de metales de la naturaleza, que ya en la época de sus publicaciones, que son hace algunos años, ya iban tomando fuerza y ahora más, ¿sí? Y él hace una clasificación diciendo de 14 elementos, ¿sí?,
o metales que hemos considerado, o productos que surgen del concentrado de cobre, el cobre con el precio está al nivel del el número 13 o 12, ¿sí? Los demás son precios elevadísimos, ¿sí? Entonces él llega a la conclusión de que las exportaciones son mucho mayores, ¿sí? Y por eso a las empresas extranjeras les interesa comercializar y llevarse el concentrado de cobre, porque el concentrado de cobre en la fundición y refinería se apropian de todos estos otros elementos. Él incluso llega a decir que es posible que el cobre llegue a ser como el subproducto, ¿sí?, de esos otros elementos. Así que si nosotros hablamos que las exportaciones de Chile son 60.000 millones de dólares, posiblemente es el doble, ¿sí? Yo en conversaciones con él en Zoom, con algunos compañeros, le he preguntado esto y él me ha dicho que sí, que posiblemente es así, ¿sí? Entonces nosotros siempre trabajamos con la cifra esta de las exportaciones un poco oficiales que se dan y a veces algunos datos del Banco Mundial. Pero esto, o sea, generaría una especie de revolución en el pensamiento económico, ¿sí? Lo claro está es que eso tiene que ser procesado. Yo creo que su trabajo es muy riguroso y debería ser analizado, ¿sí?, y comentado por muchos de los especialistas en las partes de la física y de la química, y el análisis económico tendría que cambiar profundamente. Sería Ahora, un cambio radical. Es un cambio radical, ¿sí? Un cambio radical. Y creo que eso, y que él estaría en una gran disposición de apoyar todo el movimiento por recuperar el cobre para Chile y además, o sea, con una conciencia social muy grande para relacionarse profundamente con el movimiento obrero clasista, digamos. También hay que decir de que en toda esta historia hemos tenido problemas porque el capitalismo en general, con la presencia del imperialismo y de las empresas extranjeras, ya Lenin lo decía, crea la aristocracia obrera. Y en Chile ha pasado eso, al dividir los trabajadores de planta con los trabajadores contratistas, los trabajadores de planta, no todo, y no todos los dirigentes, ¿sí?, porque hay algunos dirigentes que son clasistas, pero otros son de la aristocracia obrera. O sea que tienen un comportamiento social muy alejado del movimiento social y de la revolución. Y ellos estuvieron, digamos, con muchas deficiencias en relación a lo de la convención. Y no solamente la convención, sino en situaciones de movilizaciones anteriores. E incluso, ¿sí?, han atacado, ¿sí?, no todos los dirigentes, pero sí han atacado a la propia Confederación de Trabajadores del Cobre, cuando no se dan cuenta de que el capitalismo ha permitido dividir a los trabajadores, en general y en particular a los del cobre. Y yendo, fíjate, a la situación de nuevo de las cifras y de las categorías económicas y eso, si las exportaciones son más del doble de lo que se está registrando, y nosotros calculábamos que las ganancias de las mineras extranjeras eran 35.000 millones de dólares, ¿sí?, eso también aumentaría muchísimas las ganancias de eso, ¿sí? Si uno considera, por eso la ministra de Minería, que algún antecedente previo tenía, llegó a decir en alguna conferencia, que está ahí en su video, de que las ganancias de las mineras eran no solo grandes, sino eran estratosféricas, ¿sí? Entonces, si uno solo fíjate, el cálculo de, si solo consideramos las 35.000 millones de dólares, dice aquí, equivalen también a 580.000 departamentos o casas con valor en torno a 50 millones de pesos chilenos. Y eso sería en cada uno de los años, 540. El déficit habitacional en Chile será, no sé, de 800.000 casas, 1 millón de casas. Es un gran problema que tiene ahora el gobierno y el ministro, ¿sí? Entiendo que se está hablando de un programa de 200.000 casas. Bueno, equivalen a 14 líneas del metro, como la línea 7 que está, y que tendrá 25 kilómetros, con un costo de 2.500 millones de dólares. O sea, 14 veces el metro, sí, es una cosa.
si uno calculara ahora lo del el metro rápido a Valparaíso, se habla también de 1.000 millones, 2.000 millones, o sea, estos son 35.000, o sea, es algo parecido, o sea, se podrían hacer, no sé, 14 trenes rápidos. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista de si Chile captara todo eso, y podría aumentar al doble las pensiones de los trabajadores, eso es clarísimo, ¿sí? Y el sueldo mínimo no solamente aumentarlo, digamos, a los 400 que está propuesto, sino un poco más. Y no solo ahora, sino para el futuro, o sea, y además, o sea, fíjate, o sea, si sería un elemento reactivador, o sea, aumentar las pensiones, en vez de que el dinero se vaya del país, pero es una cosa obvia, que se vaya del país queda en Chile. En Chile aumentan los salarios de los trabajadores, ¿sí? Y aumentan también la demanda que los trabajadores hacen del alimento, reactivan toda la economía, ¿sí? O sea, eso es tan claro desde el punto de vista económico y es irrebatible. Y sin embargo, o sea, la fuerza del poder económico y de la corrupción, ¿sí? Y de la incomprensión también. Porque, bueno, en la convención nos dimos cuenta que no había mucha claridad sobre estos problemas. Incluso, Importante punto que está colocando Orlando Caputo en este día en que estamos conmemorando un nuevo aniversario de la nacionalización del cobre. Importante tema, y voy con Ana ahora a propósito de eso, porque la Confederación encabezó precisamente una norma de iniciativa popular que buscaba la renacionalización del cobre. Y Orlando nos está diciendo este volumen de recursos económicos que hay, que es enorme. Significa, por supuesto, que hay una defensa corporativa de los poderosos de nuestro país para evitar que se pueda avanzar. ¿Cómo fue ese proceso, Ana? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y cómo tú puedes dimensionar el impacto político-social que tiene la posible renacionalización del cobre para nuestro país? Sí, mira, escuchando y uno también empieza a analizar y qué es lo que significó. Primero, en ese momento, para los trabajadores del cobre, la nacionalización significó estabilidad laboral y un gran desarrollo de la sindicalización. O sea, todos los trabajadores, a diferentes labores en las grandes mineras, pertenecían a planta de Codelco, lo que se traducía en una estabilidad laboral. En los campamentos tenían vivienda, salud, educación y también espacio de cultura, de recreación. Entonces podríamos hablar también con propiedad con respecto al tema del trabajo decente en minería. Pero después de los años 80, lo que decimos, masivamente se introduce el tema del subcontrato. Y ahí es donde efectivamente precarizan el tema del empleo y tiene que ver mucho, porque le lo asocio con esto mismo, porque es lo que somos nosotros y también tiene que ver producto de lo que ha ido pasando con el tema de la desnacionalización del cobre, que Orlando decía bien, cifras que son muy importantes. Y en eso, como dices tú, Gloria, lo quería señalar, pero para ir al tema de la iniciativa popular, con esto mismo, nosotros logramos como confederación juntar más de 17.000 firmas en esta campaña, que fue una ardua campaña de generar conciencia, de ir conversando con cada uno de las personas, de los estudiantes. Estuvimos en varias regiones para poder ir generando esto de la conciencia, de la importancia que significa tener los recursos naturales en manos del Estado, que bien lo señalaba el compañero Orlando Caputo en las cifras y que son cifras que uno ni siquiera se las puede imaginar. Entonces, donde cuando uno tiene esto y en este proceso que estamos y que es tan importante y que es histórico para nuestro país, de poder escribir nuestra propia constitución, esta batalla que fuimos a dar como confederación tenía ese sentido de propiedad, de dignidad, y ahí en eso
lo que pudimos lograr a través de todas las instancias que pudimos hacer después de juntar, porque habían varios requisitos, ¿cierto? Uno ingresaba a la iniciativa popular de norma, esa iniciativa popular de norma tenía que juntar a lo menos 15.000 firmas para que después se discutiera en la convención y se iba a discutir después de acuerdo a algunas comisiones, que se discutió en la Comisión de Derechos Fundamentales y en la Comisión de Medio Ambiente. Donde la Comisión de Derechos Fundamentales la rechazaron porque decían que era de la Comisión de Medio Ambiente, donde ahí seguimos dando la pelea, entregando elementos, lo que dice Caputo, creemos que había mucho desconocimiento al respecto de eso, porque tiene que ver también con el modelo en que vivimos, que estamos hoy día insertos y que efectivamente tenemos todas las esperanzas de que podamos cambiar. Y dando toda esta batalla logramos que se quedara la frase histórica de Allende, que por lo menos nos permite, ¿cierto?, una ventana, porque creemos y estamos convencidos de que avanzamos efectivamente en conciencia para después no dejar esta bandera, este legado, hasta que obviamente el Estado recupere sus recursos, porque sabemos la importancia que significa y así podemos efectivamente hacer las transformaciones profundas que como pueblo necesitamos. Ana habla de las transformaciones profundas que como pueblo necesitamos. Orlando, tú decías al principio que cuando el presidente Allende te da esta tarea, ¿no?, de representarlo además a él en este proceso de la nacionalización del cobre y además tomar la gerencia general de Codelco, eras muy joven. Y hoy día han pasado décadas, ¿no? Has dedicado tu vida a la economía, tu vida a las causas populares, a la reflexión desde una perspectiva además social, de dimensionar la economía con un aporte social de transformación tan importante. ¿Cómo vives el proceso constituyente? ¿Cómo lo enfocas pensando que estamos también hoy día en un momento histórico de nuestro país? Con sentimientos encontrados, como decía Ana, ¿no? Muy bien. En general y en particular con la convención. Sin embargo, estoy convencido, digamos, de la necesidad de luchar por el apruebo y se abren condiciones ahí para conseguir una cantidad de cosas que son muy significativas de sí. O sea, realmente el documento es un documento que en general creo que está muy bien elaborado, digamos, desde el punto de vista de los intereses de la gran mayoría. O sea, siempre pensé que había que combatir a esa idea de que la casa de todo. O sea, una constitución no es la casa de todo, es la casa de las mayorías, ¿sí? ¿No? Lo demás es un engaño, ¿sí? Incluso usan el término la casa de todo y uno sabe que en Chile, bueno, hay casas de diferentes niveles, así, que demuestran que, no sé, en el país con la constitución de Pinochet, pero incluso desde antes, o sea, otras constituciones no reflejan nunca los intereses, ¿sí? Y esta sí que refleja los intereses de las grandes mayorías, nacionales, regionales, ¿sí? Paritaria, hombres y mujeres, de importancia de la regionalización, importancia también de preservar los recursos naturales, ¿sí? Y la posibilidad de que el pueblo decida también respecto de ciertas cuestiones fundamentales. Entonces a mí me parece que el proceso fue duro, o sea, sí, porque estuvimos ahí dando la pelea. Hicimos 3 documentos, con Graciela uno de ellos, y creo que deberían divulgarse mucho más de lo que han sido, digamos. Uno se llama Algunos de los principales razones para nacionalizar el cobre, de unas 10, 12 páginas. Sí, ahí vienen, no sé, 30 razones, así, muy bien especificadas en subtítulos, documentos que son muy didácticos, ¿sí? Después una carta, después a propósito de los precios del cobre, ahora más que nunca, nacionalización de las mineras privadas, porque demostrábamos que era fácil encontrar el financiamiento, ¿sí? Y hablábamos incluso en algún momento, cuando la nacionalización más general era como complicada,
plantear la posibilidad de la nacionalización desde el punto de vista que el Estado fuera mayoría, que podría ser mayoría total o parcial, y por lo tanto se podría hablar de la propuesta era de una negociación con las empresas, ¿sí?, extranjeras en Chile. Y el Estado aportaba, digamos, el recurso natural y las empresas aportaban su stock de capital, que lo podíamos calcular y que podría ser auditado, en fin, y que para Chile no significaba ningún costo adicional, que era la crítica que hacía a veces la derecha, que no había los recursos suficientes. Entonces fue duro. Y hay otro documento ya también final y está relacionado con esos videos que circularon, que es la carta abierta a los convencionales socialistas del Frente Amplio, que se opusieron, o sea, se opusieron a la nacionalización. Entonces, es muy difícil de creer, ¿sí? Gente que está en los partidos. Además, Boris saludó a Allende en su discurso inicial y lo fue a saludar a su monumento. Bueno, toda la gente sabe, digamos, que la nacionalización fue lo más tremendo, que ha servido para Chile en todo este periodo. O sea, un poco uno podría decir Allende algo así como nadie sabe para quién trabaja. O sea, la nacionalización fortaleció a la dictadura y a su programa económico, fortaleció a la concertación y además, o sea, se hizo la desnacionalización en forma tan burda, porque sobre la base que el cobre iba a quedar obsoleto, lo hizo el hermano de Piñera, José Piñera. Todas esas cosas que son bárbaras, el daño a Chile ha sido enorme. En algún momento se vendió el cobre a 82 centavos, ahora está sobre $4. En fin, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, que eso no tuviera fuerza. Sin embargo, es importante señalar que algunas de las votaciones obtuvieron casi el 50% de la votación de los convencionales, pero no se logró el 2/3, pero digamos, la mitad de ellos, ¿sí?, cerca del 50%, e incluso a otras que tenían que ver, digamos, con el royalty, alcanzaron un poco más del 50 y tantos %. O sea que es una base esa, ¿sí? O sea, no se puede decir que toda la convención estuvo en contra, no. La convención rechazó, entre otras, porque era muy exigente los 2/3, ¿sí? Pero además, o sea, es muy claro que en Chile, ¿sí?, la gran mayoría, a pesar de todo lo que se ha publicitado en contra por parte del Consejo Minero y de la SONAM, Chile, la gran mayoría del pueblo chileno está de acuerdo con la nacionalización o renacionalización de la parte que se ha privatizado, que se ha entregado. ¿Sí? En el año 2013, en las encuestas del Centro de Estudios Públicos, más del 83% de la gente respondió que estaba de acuerdo a la nacionalización. Incluso quedaba en segundo o tercer nivel respecto a otras grandes preocupaciones de la sociedad chilena. Este año, en el Mercurio, en la edición especial sobre la Constitución, se hizo una pregunta, ¿sí? La pregunta era lo siguiente: ¿cree usted que el Estado administraría mejor las empresas del cobre que las propias empresas? Y la mayoría, sí, un poco la votación fue así, 49% o 48% de los hombres piensa que sí, el 42% piensa que no, y el resto no sabe, ¿sí? En las mujeres una relación igual, o sea, mayoría, 46%, 40% no, en fin. Si uno hacía, digamos, solo los que respondieron sí, sí y no, sí, la mayoría estaba 52% por la nacionalización. Ahora, a pesar de toda la campaña que hizo el Mercurio, que hizo el Consejo Minero, el Consejo Minero gastó una cantidad muy grande de millones de dólares, que respecto a la ganancia es una cosa mínima. No sé, 4, 5, 6 millones de dólares, 10 millones de dólares frente a 25.000, 35.000 no es nada. Pero con eso hicieron una campaña tremenda. O sea, y ahí está, o sea, los propios documentos del Consejo Minero. Entonces, a pesar de eso, en febrero. Y ahora, hace poquito, en una de las encuestas que se publicitan, que salió en el propio mostrador,
La mayoría de la gente en Chile está de que el Estado tiene que controlar los recursos naturales. Entonces se crean condiciones para, al mismo tiempo de jugársela, digamos, y hacer toda una campaña a favor de la prueba, hacer una campaña también que posibilite por lo menos ir generando conocimiento más general de la situación del cobre, tanto al pueblo en general como a los trabajadores y en las regiones. Tema importante y relevante, porque aquí no solo es un tema asociado a intereses en disputa, a temas económicos, porque son cifras siderales, astronómicas, ese ejercicio que hacen ustedes de transformar los números, cuántos colegios, cuántos hospitales se pueden construir, empieza a dimensionar cómo se podría mejorar la calidad de vida de las islas chilenas. Este comparativo con la OPEP, que también resulta muy interesante, conociendo cómo se ha ido invirtiendo en esos países. A propósito de eso, ha habido una campaña de desinformación permanente, una campaña que no es neutra cuando hablas del Consejo Minero que dispone de una cantidad de millones de dólares para hacer una contracampaña para poder avanzar en un proceso de nacionalización, habla también de cómo empieza a permear en el sistema, porque yo creo, y ahí voy a los 51 años atrás, si uno mira imágenes, si uno revisa material, hubo un momento tan importante porque el pueblo chileno, los trabajadores y las trabajadoras sentían que la nacionalización era hacerse cargo de su dignidad, lo veían como el sueldo de Chile. Y hoy día, estos datos que nos está entregando Orlando Caputo a propósito de lo que se ha estado produciendo, también la gente lo percibe, a pesar de la desinformación, de que podría ser, que es importante, que es necesario. ¿Cómo ves el escenario futuro, cercano, con el tema de los recursos naturales? Supongamos, esperamos, estamos trabajando para ello, que se aprueba la nueva Constitución. ¿Hay un margen importante en el cual se puede ir avanzando a mejorar lo que salió del proyecto de nueva Constitución? ¿Tenemos posibilidad de que efectivamente se pueda renacionalizar el cobre? Pregunta para ambos, que ambos han dado esta pelea permanente. Partimos con Ana. ¿Cómo ves tú, si es que vamos a aprobar la nueva Constitución, este espacio para la renacionalización del cobre? Vamos con Orlando, ahí tenemos un problema, parece, con la conexión de Ana. Vamos a ir entonces, 4 de septiembre se logra aprobar la nueva Constitución. ¿Cuál es el escenario inmediato? ¿Cómo podemos avanzar en un proceso de renacionalización? ¿Es posible o es una utopía? No, es posible y todo va a depender de las grandes movilizaciones y además porque la propia Constitución establece algunas vías que posibilitan la posibilidad de plantearse, digamos, la renacionalización o nacionalización global de los recursos naturales y en particular del cobre y del litio. Además, o sea, también yo ya mencionaba algunas cosas, ¿no? O sea, que en ciertos temas más del 50% de la gente de la convención, de los convencionales, votaron a favor. Si no se avanzó más fue porque los socialistas no votaron, ni los del Frente Amplio. Si se hubiera logrado eso, se hubiera acercado a los 2/3, y quizás, sí, bueno. Pero eso ya es un punto de partida, ¿no? Y el otro hay una situación internacional también, o sea, ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Sí? En México, bueno, grandes acuerdos a nivel nacional y en el Parlamento de el litio tiene que ser mexicano. El litio que hay en México tiene que ser explotado por el Estado mexicano. Hay una especie de renacionalización del petróleo, porque también se había empezado así a desnacionalizar ciertos aspectos de la industria vinculada a la matriz del petróleo, la industria eléctrica también. Entonces hay un proceso, ¿sí? Hay un proceso mundial también que necesita del cobre chileno y del litio, ¿sí? Y no puede estar, digamos, así como está ahora, dando ganancias tan extraordinarias. O sea, las ganancias de las empresas mineras, ¿sí? Fue así en el 2011-2012, más del 100%, ¿sí?, de la ganancia es comparado las ganancias en relación
stock global del capital. En el 2021 es 116%, con un precio a $4.20. Eso no puede ser, o sea, si se crea conciencia y la gente conoce, hemos estado limitados, ¿sí?, de poder informar, porque hay también un control de los medios de comunicación. ¿Quiénes de nosotros ha sido invitado, ¿sí?, a los programas de televisión? ¿Sí? No, o sea, invitan a gente que es de instituciones que son financiadas por las grandes mineras. Entonces yo pienso que primero habría que ver, tanto que se dice que hay que escuchar al pueblo. Veamos qué es lo que dicen las encuestas, ¿sí? Hacia adelante, ya mencionaba las anteriores, y son así, o sea, ¿quién administraría mejor las empresas mineras? ¿El Estado chileno o las empresas? Y la mayoría dice que sería el Estado chileno, a pesar de una campaña sistemática en todas las radios de Chile, en todas las revistas de Chile, en todos los programas culturales, donde está presente los recursos de las mineras. Y además hacían un programa específico. ¿Cómo enfrentamos la lucha por que no se logre la nacionalización en la convención? Es un programa muy estructurado así, o sea, tenemos que elaborar estos documentos, que tenemos que relacionar la importancia de la minera privada chilena en el cambio climático a nivel mundial, ¿sí?, la importancia del cobre chileno y de las minerías que necesitan cierta estabilidad porque son necesarias en el mundo para el cambio energético. Financiamos, dice, nos reunimos con todas las gentes del gobierno de Piñera, sí, también con el gobierno de Boric se han reunido. Bueno, y ¿qué hacemos en relación a la convención? O sea, centro de estudio, ¿sí? Por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos, ¿sí? El Centro de Estudios Públicos es una institución financiada por, ¿sí?, y gente de la convención, ¿sí? Eso es lo raro. Sí, y por eso hay sentimientos encontrados también, porque uno apoya, digamos, este gobierno, pero el subsecretario de Minería viene No es del Centro de Estudios Públicos. ¿Ah? No es del Centro de Estudios No, Públicos. no es del Centro de Estudios, no, no es del Centro de Estudios Públicos, es del Centro de Estudios del Cobre, ¿sí? CESCO. Sesco. ¿Sí? Willy Brandt, su apellido, no sé, no lo pronuncio bien, viene de ahí. Y también una de las consejeras de Codelco es de ahí, ¿sí? De Sesco. De CESCO, ¿sí? Y además, o sea, en todo esto también ha estado la mano de Ricardo Lago, con gente como Álvaro García, ¿no?, que fue el que permitió e informó y convenció, no convenció, la verdad es que Girardi lo llevó, para bajar el royalty de 27% a 3%. En el acuerdo, el 27 era de la Cámara de Diputados y el 3% acordaron en el Senado en relación a las ventas, en fin, y otros. O sea, una disminución, no sé, de un 90% son verdaderos agentes, ¿sí? Y bueno, Lago y Frey han tenido una responsabilidad enorme en la desnacionalización del cobre y una responsabilidad enorme también en el desprendimiento de algunas de las actividades fundamentales de Codelco. Escenario Entonces, complejo que nos habla Orlando Caputo, porque efectivamente no es que se haga un juicio respecto de lo que puede hacer el subsecretario de Minería, Willy Krach, sino que su pertenencia es lo que complica, digamos, hasta dónde se va a producir un conflicto de intereses desde donde proviene, ¿no? Y efectivamente dolió, y creo que fue una cosa, de hecho, la Confederación emplazó a los constituyentes y los llamó a votar por la nacionalización con nombre y apellido. Fue una situación que vivieron ahí muy fuertemente, Ana, ¿no?, cuando estaba produciendo esas votaciones, cuando ustedes lo hacen. La pregunta que estábamos hablando, digamos, lo que estábamos desarrollando ahora tiene que ver con el futuro. Estamos apostando que va a haber nueva constitución. ¿Qué va a hacer la Confederación de Trabajadores del Cobre? ¿Cuál es el camino que se ha planteado? Y tal como se lo pregunté a Orlando Caputo, ¿es solo una utopía? ¿Es un sueño? ¿O va a haber posibilidades de avanzar
a una recuperación del cobre para los chilenos y las chilenas? Nosotros creemos y estamos convencidos de que es posible. Lo hemos visto también en este proceso, como bien lo señalas tú, Gloria, un proceso duro, que estuvimos ahí permanentemente en la convención, entregando ciertos elementos, lo mismo que decía el compañero Caputo, cartas personales, correo a cada uno de los convencionales también, conversando con cada uno de ellos, y creemos que, como bien lo decía Orlando, no hay una mayoría, sino que no teníamos en algunos casos los 2/3, ¿verdad? Para que efectivamente quedara establecido en la nueva constitución la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos, que ya lo hemos explicado y la importancia que tiene, y en eso tener la soberanía de nuestros recursos, que efectivamente el pueblo se beneficie y que él tenga los trabajadores también este bienestar, es que somos nosotros, pues somos nosotros los trabajadores que con nuestras manos, que con nuestra inteligencia, somos los verdaderos productores de la riqueza, y en ese sentido creemos que efectivamente avanzamos en conciencia, que tenemos que seguir avanzando en conciencia, que tenemos que seguir con esta campaña permanente de entregando elementos, lo mismo que decía nuestro compañero Caputo, ir creciendo más en conciencia. Nosotros hemos dicho como confederación que aquí lo que tenemos que cambiar es el modelo de desarrollo, que genere una política sustentable donde genere conocimiento y valor agregado. Y en eso creemos que tenemos que seguir luchando y seguir avanzando, porque sí es posible. Y también como confederación, desde que empezó este proceso, hemos sido parte del tema de la lucha permanente del pueblo, hemos estado ahí siempre, porque somos pueblo, nos sentimos absolutamente esperanzados, y por eso mismo como organización hemos sacado declaraciones, hemos defendido el proceso constituyente, porque sabemos la importancia que tiene histórica para nuestro país, y que hoy día abre una posibilidad, como bien lo decía nuestro compañero, y hay ciertas vías donde podemos seguir avanzando en esto que es tan importante para todos y todos, y que efectivamente de una vez por todas, ¿cierto? Este modelo que tenemos que nos reprime, que nos vulnera, lo podamos cambiar, y que ponga en el centro al ser humano, y no como lo han hecho hasta ahora, que tienen el centro el dinero. Muchas gracias, Ana. Bueno, ha transcurrido ya el tiempo de nuestro programa especial que tiene que ver con la conmemoración de la nacionalización del cobre, una gesta histórica del pueblo chileno encabezado por el presidente Salvador Allende, en el cual uno de nuestros invitados tuvo un rol fundamental y que además ha mantenido una coherencia y una ética, porque siendo muy joven tuvo una altísima responsabilidad y durante todas estas décadas ha seguido sosteniendo la importancia, el valor del cobre para Chile, para los chilenos y las chilenas. Al término del programa queremos, Orlando, que te vayas un poquito para atrás. Había una emoción en ese minuto, en los 51 años, había un sueño, había tanta historia que tal como tú lo señalabas, no fue fácil, tuvo un costo altísimo porque el gobierno popular fue brutalmente interrumpido, como no lo habíamos visto en la historia de Chile, y tuvo un costo en vidas, en proyectos políticos, sociales, muy duros para nuestro país. Pero aquí estamos recogiendo ese legado y quisiéramos pedirte que al término de esta conmemoración puedas dar unas palabras, sobre todo a la gente más joven, a las que les toca asumir la responsabilidad de la defensa del cobre para Chile. Orlando Caputo, en nuestro programa especial. Sí. Bueno, creo que es conveniente para los jóvenes y en general para todos leer los documentos de Allende que dieron origen a la nacionalización del cobre y los discursos de él. O sea, en ese sentido son muy claros, digamos. Para él era el Día de la Dignidad Nacional, ¿sí? Porque significaba recuperar la principal riqueza básica del país, pero al mismo tiempo era la segunda independencia, porque la economía chilena era muy dependiente del capital extranjero y de las mineras. Ahora en la situación actual, ¿sí?, al leer eso y hacer las comparaciones con lo que sucede ahora, está claro de que da pie, digamos, para generar cierto nivel de movilización y entusiasmo que puede ir creciendo.
La economía chilena ahora es más dependiente que antes, eso está clarísimo, o sea, porque gran parte, no solamente del cobre, sino de los principales sectores económicos, están controlados por el capital extranjero. ¿Sí? Y en ese sentido, o sea, es una economía que se ha dedicado fundamentalmente Abre, abre la puerta. a, eh, bueno, a producir recursos naturales con muy poco valor agregado. O sea, sí, un extractivismo muy grande, eso está claro, los daños a la naturaleza son enormes, las perspectivas Creo que, que estoy en el programa. las perspectivas que se crean para Chile en función del cambio de la economía mundial, yo diría hay 5 o 6 puntos que son significativos, que permitirían, digamos, generar, si tenemos la capacidad de entregar los conocimientos y la gente empieza a participar y a generar, ¿sí? Sus propias reflexiones y estudios, que es posible, digamos, ahora, decíamos en ese documento, ahora más que nunca es posible nacionalizar el cobre. Creo que los antecedentes están claros, ¿sí? Si falta, digamos, romper la lógica del neoliberalismo que ha dividido sobre la base del individualismo a todo nivel y en particular también en el movimiento de los trabajadores. Ahora yo tengo presente lo siguiente, que son lo que señalaba, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría, ¿sí?, del pueblo chileno está por la nacionalización del cobre, ¿sí? Ya lo tuvo. O sea, la misma gente que está en el gobierno, todos los dirigentes que están en el gobierno participaron en la lucha estudiantil desde el 90, no, desde el 2004, ¿no? En fin, con los pingüinos, y antes con los mochileros, los pingüinos. Con los pingüinos trabajábamos en ese momento, nos vinimos desde el Quisco a nuestra casa en Agustina, y estuvimos trabajando con ellos en el liceo de aplicación ahí de cambio, ¿sí? Y se levantó la consigna porque en ese momento el sueldo, el cobre había crecido bastante, ¿sí? Y empezaba a crecer y la consigna era el cobre por el cielo y la educación por el suelo. Esa consigna salió de los estudios y salió también de una participación de varios de nosotros, ¿sí? Y de los estudiantes que se dedicaban también a compenetrarse de estos temas, ¿no? Y después, bueno, en el 2011, o sea, todos los dirigentes que están en el gobierno, o sea, desde Boric, la Camila y Jackson, ellos fueron parte de un movimiento estudiantil que planteaban, digamos, que la educación tenía que ser financiada con los recursos que Chile tenía que captar de la nacionalización. Todas esas cosas pueden revivirse. Y además porque, mira, las cosas son tan serias, o sea, son tan claras, ¿no? Son tan claras en el sentido de que pues, se desnacionalizó el cobre porque alguien reafirmó y convenció en ese tiempo a los militares de que el cobre iba a ser obsoleto. ¿Sí? No a todos los militares, pero a la mayoría. Que el Estado no podía hacer. Y que el Estado no podría administrar eso y que como iba a ser obsoleto, así están las declaraciones de los documentos, ¿sí? Como iba a ser obsoleto, entonces había que explotar el cobre, ¿sí?, en la mayor cantidad posible y en el menor tiempo, ¿sí? Y por eso se generó también después una sobreproducción. Por parte, claro, y hay que abrirse, digamos, al capital extranjero porque el Estado no lo puede hacer, porque es subsidiario, porque no existen los capitales privados necesarios, hay que abrirse al capital extranjero. En general, sí, era una especie de venganza en contra de la nacionalización del cobre que había generado Allende. Entonces, si eso se une incluso a la discusión, ¿sí?, y algunos porcentajes de la cantidad de gente convencionales que apoyaron eso, y las declaraciones últimas, ¿sí?, de las encuestas, e incluso una encuesta reciente también del Mostrador señalaba que la mayoría del pueblo chileno estima que el Estado tiene que tener el control de los recursos naturales, incluyendo el litio, el aire, el agua y también el cobre, ¿sí? Eso está aquí. La inversión extranjera. Y claro, o sea, recuperar
recuperar el cobre que está en manos de las empresas extranjeras. Entonces, hay futuro, hay perspectiva de que efectivamente volvamos como hace 51 años, poder decir con toda la fuerza y la convicción que es el sueldo de Chile y que además es recuperar la dignidad. Ana Lamas, al final de nuestra conmemoración de la nacionalización del cobre. Bueno, efectivamente creemos que tenemos esta oportunidad para poder abrir paso a este nuevo futuro que hoy día tenemos. Y también quiero saludar la tremenda escuela que nos deja y el tremendo conocimiento, el compañero Orlando Caputo con todos los elementos que nos entrega y él dice unas palabras que son súper importantes, que tiene que ver con que tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que seguir en esta campaña porque nosotros sabemos la importancia que tiene y hoy día en este proceso tenemos que tomar eso en nuestras manos para poder cambiar nuestros destinos. Nosotros estamos por el apruebo, lo hemos manifestado como Confederación de Trabajadores del Cobre, porque creemos que así vamos a poder avanzar y poder cambiar las cosas definitivamente. También quiero saludar en esto, ¿cierto?, en este programa que es tan importante a 151 años de esta gesta heroica y este tremendo legado que nos dejó nuestro compañero Salvador Allende. Así que nada más que agradecer este espacio de reflexión, donde hoy día tenemos, yo insisto, esta tremenda oportunidad que no la podemos desaprovechar. Así que muchas gracias al compañero Orlando Caputo, a la compañera Graciela Galarza, a ti mismo, Gloria, que siempre estás ahí con nosotros para poder hacer estos programas que la gente pueda ver y puedan adquirir este tipo de conocimiento que nos entrega nuestro compañero, que insisto, son tan importantes para poder entender, ¿cierto? Y poder entendernos y avanzar y transformar efectivamente el tema de las cosas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lama, secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Orlando Caputo, destacado economista, miembro también de nuestra organización de trabajadores y trabajadoras, que ha sido un soporte durante décadas para la defensa del cobre. Decirles que, como nos decía Orlando Caputo, leer los documentos, los discursos de Allende, no es un ejercicio nostálgico, es una acción política que nos permite llenarnos de contenido para poder colocar en perspectiva, hace ya 51 años, pero en perspectiva lo que significa el valor de recuperar el cobre para Chile. Nos vemos en un próximo programa y a seguir con la convicción, la fuerza y la esperanza que nos han entregado nuestros dos grandes invitados. A nombre de la Confederación de Trabajadores del Cobre les damos un abrazo y conmemoramos este día con emoción, con recogimiento, pero también con espíritu de lucha y convicción de que de nosotros, de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo, depende el país que vamos a construir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Abrazos. Chao, chao. Abrazo.